Imagínense cuánto tiempo hace. Hoy se cumple, dice el Señor. Wow, hoy se cumple la primer palabra que el Señor le dijo a esta familia, a este hombre, que Él va a predicar su palabra. Oh, siento la presencia de Dios. Y el Señor le dijo, yo los voy a mover porque ustedes, yo necesito levantarlos allá donde Alicia, en casa de restauración, porque ustedes son pastores. Entonces, oh Señor, voy a invitar al pastor Alex, que hoy va a predicar por primera vez en su historia. Y espero que presten atención. No importa el tiempo que él esté. Cuando él diga ya, no se va a obligar. Y que no se sienta nada obligado. Usted va a hablar lo que Dios le va a decir a usted. ¿Verdad? Nadie aquí, todos vamos a pasar siempre por la primera vez. A mí me temblaban los pantalones, no sé a los que ya han predicado qué les pasó. Pero cada uno de nosotros tiene una experiencia la primera vez. Pase mi hermano para acá. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios me lo use, hermano. Que Dios me lo use. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, iglesia. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y su iglesia. En victoria. Es primera vez que voy a predicar la palabra del Señor. Él me ha amado, me ha hablado a través del siervo Emilio, y hay que obedecerle al Señor. Él dice que no nos preocupemos por lo que vayamos a decir, sino Él pondrá palabras en nuestra boca, dice. Amén. Les vengo a hablar del tema, no te escondas de la presencia de Dios. Vamos a Génesis 3:8. Cuando todos lo tienen, digan un amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Amén. Sí, Señor. Amén. Gracias, Señor. Les vengo a hablar, hermanos, porque el Señor no lo tenemos que esconder en la presencia del Señor, hermano. Hay que anhelar en la presencia del Señor, porque la Biblia dice que Adán y Eva, cuando la presencia del Señor llegaba ahí y les hablaba, ellos andaban desnudos, dice. Andaban desnudos en la presencia del Señor. Que ellos andaban en santidad. Amén. Plena. Pero viene la serpiente, que es el diablo, ¿verdad? Y le viene a poner a la mujer, le viene a hablar al oído, porque el Señor les decía que no comieran del fruto del árbol prohibido, porque entonces se le iba a abrir los ojos carnales. Porque ellos andaban en el espíritu, porque no sabían. Amén. No sabían lo que era el mundo antes. Entonces, nosotros no lo tenemos que esconder de la presencia del Señor, hermanos. Tenemos que anhelarla. Pero en el mundo nosotros podemos sentir la presencia del Señor. Podemos sentir la presencia del Señor, pero no es lo mismo caminar en la presencia del Señor. Amén. Porque en el mundo cualquiera la podemos sentir, el Señor nos toca. Nos toca y sentimos aquellas corrientes que nos dan.
Pero andar en la presencia del Señor es caminar en santidad con Él. Amén. Caminar en santidad, así como caminaba Moisés, como camina el siervo Emilio, que todo lo que él habla lo respalda el Señor. ¿Por qué? Porque anda en la presencia del Señor. Él anda en la presencia del Señor. Entonces no es lo mismo sentir la presencia del Señor que caminar en la presencia del Señor. Porque cuando uno va a buscar la presencia del Señor, el enemigo no le gusta, hermano. No le gusta que uno vaya a la presencia cuando va a orar. Un día, cuando nosotros empezábamos, buscábamos al Señor. Siempre lo buscamos, ¿verdad? Bastante. Íbamos a la presencia del Señor. Una vez nos pusimos a orar con mi esposa y con otro hermano Juan. Y entonces estamos haciendo como una vigilia. Íbamos a tener comunión con Dios. Le cantábamos porque el Señor también está su presencia en la alabanza. Amén. Y entonces empezamos a buscarlo nosotros una noche, como a eso de las 11 de la noche. Nosotros estábamos haciendo la vigilia y ya le habíamos cantado, le habíamos adorado y íbamos a buscar de su presencia en oración. Y entonces apagamos el radio, el aparato, y entonces el enemigo se encendió el radio solo y empezó a hacer ruido bastante todo el radio, y se empezó a escuchar aquel ruido bastante, y nosotros estábamos tranquilos en el sillón, y cuando oímos que era demasiado ruido, aquel estruendo, y entonces empezó a hablar el enemigo por el aparato cuando nosotros íbamos a buscar al Señor en oración, y habló, y yo iba a apagar el radio, y entonces me dice él, espérate un momento, dice. Y entonces el enemigo no le gusta que uno busque en su presencia, porque él sabía el llamado que tenemos nosotros. Y como él sabe, él ha oído, no porque lo sepa, sino que porque ha oído el llamado que tenemos nosotros, el llamado pastoral, Amén. para predicar la palabra del Señor. Entonces es bonito, hermano, caminar en la presencia del Señor, porque cuando usted habla, cuando usted predica, entonces el pueblo siente, edifica el Señor, porque hablar en su presencia, Él lo respalda. Amén. Él lo respalda en todo. Amén. Pero la cosa es buscar la presencia del Señor. Hay que buscarla. No es nada fácil. La carne hay que sujetarla al Espíritu. Entonces hay que buscarla en ayuno, en oración, pero no es nada fácil, porque el Señor no quiere sacrificio del Señor. Él quiere obediencia. Amén. Si usted obedece al Señor, entonces Él lo va a respaldar en todo. Amén. Al siervo lo respalda en todo, porque el Señor le ha obedecido. Le ha obedecido lo que el Señor le habla. Entonces, si Él le obedece, el Señor lo va a usar más y más, porque eso es lo que le agrada al Señor, la obediencia. Que uno le obedezca cuando Él le habla. Que uno haga lo que dice aquí su palabra. De ahí depende la presencia de Él. Porque al enemigo no le asusta que uno lea la Biblia, que uno lea la Biblia, que uno lea versículos, porque el animal feo ese conoce la Biblia. Lo que a él le molesta es que uno viva la palabra que está aquí. Porque si nosotros vivimos la palabra que está aquí, vamos a andar en santidad con el Señor, entonces Él nos va a respaldar en su presencia. Gracias. Él nos va a respaldar en su presencia. Entonces, pero no es fácil, hermano, vivir la palabra. Vivir la palabra no es fácil. Hay que anhelar
la presencia del Señor, porque cuando uno va a su presencia, tenemos que estar desnudos ante Él, porque Él todo lo sabe. Estamos desnudos como Adán y Eva, ellos andaban desnudos. Cuando el Señor les hablaba, andaban desnudos. ¿Pero por qué? Porque todavía no le, cuando ellos se presentaban, cuando el Señor les hablaba, ellos andaban desnudos, pero no sabían lo que, no les había hablado la culebra todavía. Y así andamos nosotros, tenemos que andar nosotros cuando vamos a la presencia del Señor, desnudos, limpios de corazón, porque eso es lo que quiere el Señor, un corazón puro, un corazón contrito y humillado, dice el Señor. Moisés, el Señor lo usó para sacar un pueblo de Egipto, pero Moisés, el Señor puso sabiduría en él, que él sabía que si la presencia del Señor no iba con él, él no iba a sacar el pueblo. Jamás iba a sacar el pueblo por su propio mérito, él no iba a sacar el pueblo. Entonces, Moisés siempre iba a la presencia de él. Y siempre, como tenía comunión con Dios, porque eso es lo que quiere el Señor, que tenga comunión uno con él. Entonces le decía Moisés, sin tu presencia, no va conmigo, yo no me muevo, le decía. Creo que es Éxodo 33:15, creo. Y entonces, no hay nada más lindo y no hay nada más hermoso que caminar en la presencia del Señor. Un día, hermano, yo llego al trabajo y miro un siervo de Dios ahí, hondureño es él. Cuando yo lo veo, solo lo vi y sentí la presencia del Señor. Entonces me estremecí yo, el Señor me estremeció. De ahí voy y saludo a los demás amigos, y de ahí le voy a dar la mano a él. Cuando le di la mano a él, el Señor me confirmó que es un aportador de la presencia de Dios. Pero para que el Señor le muestre a uno, tenemos que andar en obediencia con él. Tenemos que andar en la presencia de él para que él nos muestre quién anda en la presencia de él. Entonces, es bonito, hermanos, andar en la presencia del Señor, porque Él le muestra todo a usted. Él le abre los ojos espirituales, porque andando en la presencia usted anda en el Espíritu. Y eso es lo que quiere Él, que uno ande en el Espíritu para tener esa comunión plena con Él. Tan bonito que es andar. Pero el enemigo siempre va a querer sacarlo del propósito de la presencia del Señor, así como sacó a Adán y a Eva. No hay nada más bonito, hermanos, como caminar en la presencia del Señor. Vamos a ir a Salmos 6:8. Cuando todos lo tengan, digan amén. Y la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Es bonito cuando uno anda en la presencia, porque en la presencia del Señor hasta usted se pone a predicar aquí y anda en la presencia del Señor, que es lo que quiere Él. Entonces los demonios que están aquí van a salir corriendo, porque ante la presencia de Él hasta los demonios tiemblan, dice la palabra de Él. Cuando Él bajó en el Sinaí también, cuando el pueblo de Egipto no quería hablar con Él,
Dice que eran unos estruendos y unos humos que salían ahí en el monte Sinaí. Bonito andar en la presencia de Dios, hermano. Bonito y bello. Es anhelar la presencia del Señor. Pero la carne hay que sujetar al Espíritu para caminar en la presencia de Dios. Miren, el profeta Elías caminaba en la presencia de Dios también. Cuando el Señor lo respaldaba, cuando él oraba, entonces el Señor, si él lo que le pidiera, lo que orara a él, el Señor se lo hacía descender del cielo, porque era un siervo obediente a él. Andaba en obediencia, caminaba en la presencia del Señor, como cuando quemaba todo, andaba en la presencia del Señor. El salmista caminaba en la presencia del Señor. David, él le cantaba al Señor, hay muchos salmos donde habla de la presencia del Señor. Él le gustaba, él anhelaba, él buscaba la presencia del Señor. Así uno tiene que anhelar, que buscar la presencia del Señor para que Él nos respalde en todo, y prestarle el oído para cuando Él le hable a uno, no alejarse de Él, porque si nos alejamos, andamos en la presencia de Él y después el enemigo nos aleja, perdemos todo el propósito que Él ha puesto en nosotros, todo el propósito que Él tiene con nosotros, lo perdemos todo. Y si lo perdemos, si lo salimos de la presencia de Él, nos comió el diablo. Nos comió el diablo, porque si no andamos en la presencia de Él, es como cuando anduviéramos en el mundo. Andamos sin Él, solos, a la deriva. Hay que buscar, hermanos, hay que buscar más y más la presencia de Él, para que Él siempre nos respalde en todo, para que Él nos instruya más en sus caminos, para que Él cumpla el propósito que tiene en nosotros. Miren a mi esposa cómo la usa cuando ella pasa a orar. La usa bastante el Señor, la quebranta. Cuando siente su presencia, ella se le olvida todo quién está ahí enfrente. Y entonces el Señor la usa porque hay que buscar al Señor, ¿me entiende? Para que Él, para caminar en su presencia. Gloria a Dios, sí, Señor. Tu presencia, Señor. Entonces dice, que no hay que alejarlos de su presencia, como lo hizo Adán y Eva. Me imagino que cuando le abrió los ojos carnales el enemigo, el Señor le hablaba, me imagino yo, a él se oía en las nubes, y entonces él ya sabía que andaba desnudo, porque ya la serpiente le había abierto los oídos y había comido del árbol que el Señor les dijo que no comieran. Entonces los ojos de ellos fueron abiertos, y entonces ya ellos tenían miedo cuando el Señor les hablaba, porque ya los ojos habían sido abiertos. Entonces yo les digo, hermanos, que hay que anhelar más la presencia del Señor. Hay muchos que se apartan. Entonces, y siendo usados por el Señor,
caminando en su presencia, y ellos se apartan y el Señor se aleja de ellos. Y después ellos van a buscar la presencia del Señor, pero como ya pecaron, ellos saben que ya la presencia del Señor ya no está con ellos, ya no sienten lo mismo, ya no sienten esa llenura que da el Señor cuando el Señor lo edifica a uno, cuando lo llena, cuando le quita todo obstáculo a uno, y entonces lo llena más y más de su presencia. Bueno, hermano, hasta aquí